Esto es Transiciones y Escenarios. Conversaciones sobre energía y ambiente. Bienvenidos a Transiciones y Escenarios, conversaciones sobre energía y ambiente. Este es un podcast que se dedica a conversar sobre la transición energética. Mauricio Roldman, mi colega, Luis Boján, quien les habla desde Dinamarca, Francisco Zubeldi, Luciano Caratori, somos los productores de este podcast. Adelante, Mauricio. Bueno, Luis, gracias. Estamos acá en el día de hoy, en el episodio de hoy, con Agustín Torroba. Nosotros en esta idea, en este podcast, la idea es tratar de reflexionar y conversar con invitados, con especialistas reconocidos a nivel nacional e internacional en distintos campos de la energía y el cambio climático, principalmente con un foco en el largo plazo, en cuestiones que tienen que ver con las transiciones energéticas y ambientales de los países, con un principal foco en América Latina y el Caribe y los principales escenarios futuros. Por eso también es un podcast específico en español para todo el público hispanohablante. Agustín Torroba, nuestro invitado de hoy, con quien vamos a conversar. Agustín, hago una breve presentación muy sucinta. Agustín es argentino, es licenciado en Economía, magíster en Energía de la Universidad de Buenos Aires, tiene una diplomatura también en Economía de la Energía y el Planeamiento Energético, y a nivel de su carrera profesional, él fue consultor en materia energética, trabajó en distintas firmas consultoras en energía, asesoró a diferentes grupos de investigación en temas energéticos, fue asesor del ex Ministerio de Energía y Minería de Argentina, y ahí ocupó el rol, fue funcionario como director nacional de biocombustibles, y actualmente es especialista internacional en biocombustibles en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, que tiene base en Costa Rica. Y corregime, Agustín, si estoy diciendo algo que no corresponde. Vamos a arrancar de lleno a la conversación con Agustín. Lo que vamos a hacer es conversar sobre lo que va a tratar este capítulo, que es básicamente el presente y el futuro de los biocombustibles líquidos en el contexto de la transición energética, con una perspectiva internacional, pero de nuevo con foco en nuestra región de Latinoamérica. Entonces, partiendo un poco, rompiendo el hielo, Agustín, contanos un poco desde tu perspectiva, que es bastante amplia y que tenés mucha experiencia, no solo en el estudio de los biocombustibles, sino también en la regulación, en la práctica y muy vinculado a lo que está haciendo la industria. ¿Cuál es la situación hoy? Hacenos un panorama de la situación hoy de los biocombustibles líquidos en el mundo y qué particularidad tiene Latinoamérica en este contexto, en este panorama internacional. Bueno, buenos días, Mauricio, buenos días, Luis, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nos metemos de lleno. Déjame hacer una muy breve introducción a los biocombustibles para aquel que no esté familiarizado. Hoy el mundo tiene dos principales biocombustibles líquidos que representan casi el 100% de la producción, que son el bioetanol, que el bioetanol es un alcohol etílico que se mezcla con nafta o con gasolina. Uso los dos términos porque en Centroamérica, si decimos nafta, nadie nos entiende. Y el biodiesel es también un biocombustible análogo al gasoil o al diésel fósil. Ambos biocombustibles, el bioetanol se puede mezclar con la nafta, el biodiesel se puede mezclar con el gasoil, y ambos pueden usarse también en estado puro. ¿Cómo se producen? Muy simple. Para producir alcoholes yo necesito materia prima rica en azúcares, por ejemplo, la caña de azúcar, materia prima por excelencia, o necesito en general cereales ricos en almidones. ¿Cuál es el principal cereal que tiene mucho almidón que después se va a descomponer en azúcares simples o en sacarosas, si querés, para ser fermentados? El maíz. ¿Y cómo produzco el biodiesel? Con ácidos grasos. ¿Qué materias primas tienen muchos ácidos grasos? Los aceites vegetales y las grasas animales. ¿Por qué esto es importante? Bueno, y después entro con la segunda pregunta. Porque Latinoamérica tiene muchos materias primas ricas en azúcares, almidones,
aceites y grasas. Pero vamos un poquito a la situación y si querés después volvemos a esa pregunta. Hoy tanto el biodiesel como el bioetanol son dos productos maduros. Hay 60 países en el mundo que tienen mezclas de etanol en naftas y gasolinas, y hay casi unos 50 países que mezclan biodiesel con gasoil o con diésel fósil. En América Latina, o si querés en el continente americano, hay 13 países que tienen políticas públicas, desde Canadá a Estados Unidos, con alguna mezcla, con algún corte obligatorio, tanto de etanol como de biodiesel, muy utilizado también en la Unión Europea. Prácticamente no hay país de la Unión Europea que no utilice alcohol o bioetanol y biodiesel. Muy difundido también en el sudeste asiático y algunos países de África y algunos estados de Australia. Con lo cual, la primera reflexión es un producto muy difundido. Hoy el etanol reemplaza casi el 6% de la nafta o de la gasolina a nivel mundial, y el biodiesel reemplaza algo así como 4,5, casi 5 puntos del total del gasoil que se consume. Situación, si querés, de Latinoamérica. Bueno, Latinoamérica produce el 80%, 80 y pico por ciento del alcohol o del bioetanol que se produce a nivel mundial con destino combustible, y el 35% del biodiesel. Cuando hacemos esto en forma agregado, como gran número, si querés, de la producción mundial de biocombustibles líquidos, 2/3 es etanol, 1/3 es biodiesel, ¿no? Entonces, cuando sumamos este 80% y este 34% que las Américas producen de etanol y de biodiesel, nos da que el continente produce algo así como el 75% de los biocombustibles a nivel mundial. ¿Por qué produce tanto biocombustible? ¿Y por qué y si querés linkeado con la segunda pregunta? Porque tiene las materias primas. Agustín, Brasil, ahí, perdóname, te interrumpo un segundo. Ahí estás incluyendo a Norteamérica, no solo Latinoamérica, todo el continente americano. todo el continente. Todo el continente. ¿Y por qué es el gran productor? ¿Y por qué es el futuro, si querés, de los biocombustibles? Básicamente porque es el principal productor de maíz. Hoy maíz representa el 60% de la producción de bioetanol a nivel mundial, porque tiene en su país, si querés, países tropicales y subtropicales que producen mucha caña de azúcar y con eso producen mucho etanol, como puede ser Brasil, Guatemala, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, y también porque produce muchos ácidos grasos. Un ejemplo, Argentina exporta más del 50% del aceite de soja del mundo, ¿no? Solamente Argentina. Los tres almidones, los tres principales exportadores de maíz para producir etanol están en el continente: Brasil, Estados Unidos y Argentina, ¿no? Entonces, el mundo, si querés, uno pone un mapa de la distribución de recursos petroleros, está muy concentrado, pone un mapa de disposición de biomasa y ahí, si querés, el continente está excelentemente posicionado. Lo cual me hace pensar inmediatamente, Agustín, ¿cuál es la perspectiva futura de estos biocombustibles líquidos que tú nos has descrito en el mundo y en el contexto de la transición energética? ¿Qué soluciones aportan estos combustibles relativos a otros combustibles que, por ejemplo, pudiesen ser combustibles limpios, desarrollados en procesos como, por ejemplo, Power-to-X, combustibles generados con base al hidrógeno, más algún otro proceso de metanización de algunas otras materias primas? ¿Cuál es el impacto que además tiene esto sobre los precios de los commodities? Ya que estamos hablando de muchos productos que están muy cercanamente vinculados al ámbito alimenticio. Bueno, los biocombustibles, digamos, en la transición energética, para que se entienda, uno saca petróleo, refina, consume y ahí está liberando CO2. Los biocombustibles hacen el proceso inverso, ¿no? Para producir la materia prima captan CO2, entonces cuando uno mide el ciclo de vida del producto se encuentra con que al final del proceso los biocombustibles, comparativamente con los fósiles, están ahorrando
emisiones que están entre un 40 y un 80%. ¿Por qué es un rango tan amplio? Porque depende mucho del tipo de materia prima y depende mucho de la eficiencia productiva, el ciclo de vida del producto, hablando de reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? Te doy dos ejemplos muy patentes. La caña de azúcar es una excelente materia prima captadora de CO2, ¿no? Y transforma mucho más CO2 en azúcar que otros tipos de materias primas, ¿no? Por ejemplo, de ese punto de vista, el maíz es un poquito menos eficiente. Los cultivos de la caña de azúcar se conocen en agronomía como C3, ¿no? Son esos grandes cultivos que ustedes ven que desarrollan mucho follaje y son excelentes convertidores de CO2 en materia prima, si querés, ¿no? Entonces yo diría, en la actual transición energética, los biocombustibles tienen una ventaja porque son una solución inmediatamente disponible, sin necesidad de hacer un cambio de paradigma. No es que yo necesito crear un vehículo a biocombustibles. Digo, los vehículos de combustión interna actual, yo los mezclo con biocombustibles y eso ya no es que tengo cero emisiones, ¿no? Pero me permite bajar sensiblemente las emisiones a medida que yo voy subiendo esa mezcla de biocombustibles. Algunos países como Brasil, por ejemplo, tienen una tecnología que se llama Flex Fuel, que es una muy pequeña modificación a la combustión, al mecanismo de combustión interna basado en ciclo Otto, que por ejemplo permite que los vehículos funcionen 100% de etanol. Entonces ustedes van a una estación de servicio en Brasil y pueden cargar una nafta o una gasolina que tiene 27% de etanol, porque eso es mandatorio en Brasil, o etanol puro, ¿no? Eso es un poquito cómo es la actualidad de la transición. En el futuro, lo que prevén todos los Outlook, la Agencia Internacional de Energía, el estudio de Net Zero Emission, es que al 2040 los biocombustibles tienen que triplicar su producción y consumo como aporte a la transición energética. El tema que vos preguntás sobre food versus fuel es un tema que prácticamente está resuelto en nuestro continente. Sí, es un tema que se debate en la Unión Europea, pero ahí si querés explicamos un poquito. Cuando uno utiliza materias primas biológicas para producir biocombustibles, lo que está haciendo es dividiendo de una materia prima lo que le sirve para producir biocombustibles de lo que te sirve para producir alimento. Vamos a un ejemplo claro. Cuando yo utilizo soja para producir biodiesel, no es que saco todos los porotos de soja y eso se convierte en biodiesel. Yo muelo la soja, eso me da un 80% de harinas proteicas. De la molienda de soja, un 80% son proteínas vegetales y un 18% es aceite de soja. Que en un principio no sabíamos qué hacer con tanto aceite, porque molíamos la soja para tener proteínas vegetales y el aceite nos sobraba, ¿no? Entonces lo que empezamos a hacer es utilizar esto que en un principio eran productos de muy bajo valor, como el aceite, para producir biodiesel. ¿Qué es lo que ha causado en el precio de los commodities? Como el aceite de soja, por ejemplo, o el de palma o el de colza, fruto de la producción de biodiesel, la demanda se incrementó, los precios de los aceites subieron y esto lo que provocó es que, dado el precio de la soja, subió uno de los subproductos y provocó que empezara a sobrar proteína vegetal, ¿no? Entonces, paradójicamente, lo que nosotros estamos viendo, y diría que hace un par de años era contraintuitivo, es que la producción de algunos biocombustibles ha reducido el precio de la proteína en el mundo, ¿no? Puesto en simple, ha bajado el precio de algunos alimentos, ¿no? Hace 5 años esto era totalmente contraintuitivo y los papers decían otra cosa. Lo mismo pasa con el maíz. En el maíz yo separo el almidón de la proteína, ¿no? El almidón lo uso para producir etanol y la proteína la uso para alimentación en general animal. Y también, la verdad que la producción de etanol de maíz ha provocado que en todas las cuencas donde están las plantas productivas de maíz encontremos la fuente de proteína vegetal más barata del mundo. Y después sí se empiezan a dar algunas cuestiones que tienen más que ver con la caña de azúcar,
nosotros estamos viendo año a año el consumo per cápita de azúcar disminuye en el mundo y eso es lógico, ¿no? Antes uno compraba una bebida cola y un tercio de la bebida cola era azúcar, ¿no? Y hoy son todas prácticamente free, ¿no? Entonces, la forma que encontró la industria de la caña de azúcar de volcar todos esos excedentes es, lógicamente, produciendo alcohol, produciendo bioetanol. Y si querés, la segunda pregunta de por dónde pasa el futuro tiene que ver con nuevos productos. La utilización de etanol para producir bioplásticos, que está bastante avanzada, mucho más de lo que pensábamos hace un par de años, con precios no iguales a los derivados de la petroquímica, pero cada vez se acercan más y eso es una muy buena noticia. Y yo diría, tal vez la línea más importante son nuevos biocombustibles que están apareciendo. En particular, lo que nosotros llamamos combustibles sostenibles de aviación, que a lo mejor ustedes han leído con el acrónimo SAF. Y si quieren, entramos un poquito más. ¿Qué son estos combustibles? Eso te iba a comentar, Agustín. Yo he escuchado hablar bastante de SAF. Bueno, hemos tenido algunas charlas también sobre el tema. Contanos un poco en particular sobre SAF, sobre cómo ve el mundo del lado de la demanda de SAF y del lado de la oferta de SAF, cuáles son las oportunidades, cuáles son los desafíos y cómo entra Latinoamérica ahí en ese esquema de negocios futuros. Bueno, SAF nace por el lado de la demanda, digamos, por un objetivo muy claro de la industria de aviación de ser net zero emission en el 2050. Ustedes saben que la aviación internacional no está registrado en la NDC de los países, básicamente porque es un transporte transfronterizo. Entonces, todas las emisiones internacionales de la aviación las registra la OASI, que la OASI es el organismo internacional que regula el transporte aéreo. Y digamos, por un requerimiento muy concreto de descarbonización, la OASI y los organismos, si querés, de la aviación comercial se comprometen a hacer emisiones netas cero al 2050 y dicen, bueno, ¿cómo nos vamos a descarbonizar? Baterías en el transporte aéreo es imposible por una cuestión de densidad de las baterías, salvo para vuelos de 20 kilómetros, 30 de muy poca distancia, ¿no? Y el 73% de las emisiones de gas de efecto invernadero en el sector de la aviación comercial están en los vuelos de medio y largo alcance. Hidrógeno, apuntamos a que haya con mucha suerte, un 1,6% del consumo de combustible sea hidrógeno al 2050, dice la aviación, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer? Bueno, medidas de eficiencia en los aeropuertos, infraestructura. Con todo eso, digo, no llegan. Entonces, la principal apuesta del sector aerocomercial es que el 65% de las reducciones de emisiones de gas de efecto invernadero al 2050 para cumplir estos objetivos net zero van a venir de SAF, que son combustibles sostenibles de aviación. En su gran mayoría son biocombustibles porque se producen con materias primas de origen biológicas. Hoy hay 11 rutas tecnológicas, 11 rutas tecnológicas homologadas por ASTM para producir un combustible de aviación que es prácticamente idéntico al jet fuel de origen fósil. De estas 11 rutas tecnológicas, están emparentadas con muchas de las materias primas que hoy utilizamos para producir biodiesel o bioetanol. Y hay, si se quieren, 2 o 3 grandes tipos de materias primas. Los ácidos grasos, donde están los aceites y las grasas, que los conocemos y los tenemos en la cadena de valor muy desarrollada en Latinoamérica, porque con eso producimos bioetanol. Una ruta tecnológica que utiliza los azúcares y los almidones, y esta ruta tecnológica es conocida como alcohol to jet, que básicamente toma el etanol que producimos para el transporte terrestre y lo convierte en un combustible de aviación. Y materia prima lignocelulósica. La materia prima lignocelulósica es toda esa materia prima que ustedes ven con follaje que tienen pocos ácidos grasos y pocos almidones. Y es la materia prima más, si quieren, más difícil de utilizar porque son las rutas tecnológicas más caras, ¿no? Entonces, en perspectiva,
Latinoamérica tiene muchos ácidos grasos en forma de aceites y grasas, y tiene muchísimo azúcares y almidones en formato de maíz, básicamente, otros cereales y caña de azúcar. Por eso América Latina, y si quieren hablemos del continente americano, porque Estados Unidos también acaba de tener un rol muy importante, van a ser, si quieren, los grandes abastecedores de estas materias primas, y ojalá que se instalen las industrias para proveer SAF a nivel internacional. Yo, yo tengo un par de preguntas, Agustín, que me surgen a partir de lo que nos acabas de decir. ¿Tú podrías aclararle al público de manera muy didáctica cuáles son las distintas categorías de SAF? Porque yo, si te entiendo correctamente, los biocombustibles son una categoría de SAF, no es la única. Corrígeme si esa es la primera parte. Y la otra parte que yo quisiera hacerte es si estos son drop-in fuels, o sea, estos son combustibles que tú los produces y sin hacer un cambio tecnológico en los aviones, sí, en los vehículos los podemos utilizar. ¿Es correcto esto? Sí, correcto. Son drop-in biofuels que hoy se pueden mezclar hasta un 50% con el jet fuel convencional. ¿Por qué hasta un 50%? Porque la molécula es prácticamente idéntica, pero tienen un poco menos de parafinas y aromáticos. Entonces, el CAP está en el 50%. De cualquier forma, al 2030, ya Airbus y el resto de los fabricantes, y Boeing y el resto de los fabricantes de aviones, han anunciado que todos los aviones que produzcan van a poder utilizar 100% SAF, ¿no? Entonces, sí, son un drop biofuel, biofuel o fuel. ¿Y cuáles son? Y hay 11 rutas tecnológicas. 10 utilizan materias primas biológicas, entonces 10 de esas rutas tecnológicas son biocombustibles. Hay una ruta tecnológica que consiste en, a lo mejor ustedes han escuchado, e-fuel o combustibles sintéticos, que básicamente utilizan CO2 recuperado. En general tiende a ser CO2 biogénico, por ejemplo el CO2 que se recupera de las plantas de etanol, y en un proceso donde entra bastante hidrógeno, ojalá hidrógeno verde, se pueden sintetizar en combustibles en estos e-fuels. Vos lo nombraste, creo, al principio de la charla, Luis, Power to Liquid, ¿no? La Unión Europea apunta mucho a los biocombustibles sintéticos. Y algunos países productores de petróleo, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, tienen una estrategia para producir combustibles sostenibles de aviación, e-fuels. ¿Por qué? Porque tienen pocas materias primas de origen biológico. Gran desafío de los e-fuels, bueno, producir hidrógeno sostenible en cantidades mucho mayores que al resto de los biocombustibles sostenibles de aviación y que sean competitivos. Agustín, vos venías hablando del SAF. Mi pregunta es, más allá de la región, como algo con una mirada panorámica, ¿podemos ajustar la lente y decir cómo ves el SAF en algunos países? ¿Quiénes están haciendo punta? ¿Quiénes tienen más oportunidades y desafíos para tratar de subirse a esta oportunidad del SAF en las Américas más que en Latinoamérica? Sí, en las Américas, digo, básicamente uno tiene que fijarse qué país tiene surplus o excedentes de materias primas y qué país tiene desarrollado las cadenas de valor, ¿no? Que yo les comentaba que son ácidos grasos y alcoholes. Y ahí encontramos, si querés, una subregión que es el Mercosur, que cumple todas estas particularidades. Tienen surplus de materias primas, tienen una historia y una trayectoria y bajos costos para producir tanto ácidos grasos como alcoholes. Tal vez con Argentina y Brasil haciendo puntas, que son segundo y tercer productor y exportador de maíz, Brasil el primer exportador de caña, pero donde Paraguay y Uruguay también pueden llegar a tener ahí algún rol, básicamente porque están en el centro de donde está el corazón de las materias primas y porque son países también muy, muy estables para este tipo de proyectos. Entonces yo diría,
Mercosur tiene una gran potencialidad. Colombia también, tal vez un poco más por el lado del aceite de palma y la caña de azúcar. Los países de Centroamérica más México también están trabajando el tema, con una disponibilidad muy fuerte, sobre todo de caña de azúcar, y donde están viendo qué hacen con algunos excedentes. Y Estados Unidos tiene una gran potencialidad, básicamente porque hoy produce más del 50% del alcohol del mundo, en base a maíz. Piensen que Estados Unidos el 40% de su maíz lo industrializa para producir etanol, y en Estados Unidos la electromovilidad está avanzando muy fuerte. Entonces Estados Unidos lo que está viendo es que en una cuestión de mediano plazo, y mediano plazo digo es 2030, va a tener muchos excedentes de alcohol, y la forma de canalizar ese alcohol o ese etanol sin duda va a ser el SAF. Y Estados Unidos ya está pidiendo, para que un combustible sostenible de aviación sea reconocido como tal, al menos debe disminuir un 50% las emisiones de gas de efecto invernadero. ¿Qué está provocando esto en Estados Unidos? Por ejemplo, que todas las plantas de etanol de maíz estén empezando a capturar y a secuestrar el CO2, y en muchos casos se ve que ese CO2 se va a poder utilizar como una fuente, y va en línea con tu pregunta, Luis, para en un futuro tal vez producir e-fuels con ese CO2 biogénico recuperado. A ver, Agustín, bueno, muchas gracias por todo lo que nos comentas. Agustín, yo quisiera hacerte una última pregunta que va en forma de tripleta. A ver, número uno, costos. Cuando pensamos en costos, yo me imagino que estos biocombustibles aún tienen una prima con respecto a los combustibles fósiles. A ver, me imagino que estamos por allí, y ¿cómo cerramos esta prima? ¿Sería suficiente, por ejemplo, con ponerle un precio al carbono? Esa es una cosa. Financiamiento, ¿quién está pagando por el desarrollo y la investigación en esto? ¿Existen ya acuerdos voluntarios por parte del sector de las líneas aéreas a nivel mundial? ¿Es tanto el interés que ellos tienen en hacer esto de manera voluntaria? Porque si no, tú mismo nos decías que están fuera de las contribuciones determinadas nacionalmente, y bueno, si tú no le pones un ojo a estas compañías, pues ¿cómo es que vamos a llegar hasta allá? Entonces eso se conecta mucho con el tema de regulación. A ver, ¿cuál es la mejor forma de regular esto? De forma tal que no designemos ganadores y perdedores, sino que lo hagamos de la manera más eficiente. Y probablemente, a ver, ¿existe de verdad una vía hacia net zero en aviación? ¿Existe ya? Esas son mis preguntas. Perfecto, Luis. Bueno, empezamos. ¿Es más caro? Sí. ¿Cuánto? Entre 2 y 3 veces más caro. Hoy el costo está entre 2 y 3 veces lo que cuesta el jet fuel convencional. Acá hay una ventaja, Luis y Mauricio, y es que el decil más rico de la población mundial, es decir, el 10% más rico de la población, realiza el 90% de los vuelos internacionales, ¿no? Entonces, a diferencia, qué sé yo, de la gasolina y el diésel, que son muy populares y lo utilizan clases medias, clases bajas, digo, acá está muy, muy claro, digo, el 10% más rico casi que emite el 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que representa la aviación a nivel internacional. Entonces, digo, también hay una cuestión, si querés, de justicia distributiva y de emisiones. Carbon tax es una solución. Carbon tax es una solución, un buen carbon tax puede servir para equiparar esos precios. ¿Quién paga? Las aerolíneas, las investigaciones. La segunda pregunta, hoy en general los mercados se están moviendo por contratos de off-take. Las aerolíneas ya contratan el suministro de plantas que todavía no se han construido, sino que se están empezando a construir, y con ese contrato los futuros productores de SAF se apalancan, se dan vuelta y consiguen el financiamiento. Así es como hoy se está moviendo el mercado hoy, más allá de algunas estrategias voluntarias de grandes compañías que
forman algún club de SAF, y esto existe, hay clubes de SAF donde están Microsoft, Google, y todos compran para sus vuelos corporativos, ya contratan SAF para volar. Y después está el tema de el Estado y la regulación. Hay un gran paraguas internacional que se llama CORSIA, que es el Carbon Offsetting Reduction Program, que es un poco el que va apuntalando a la aviación a ser net zero, y ahí están todos los planes, y CORSIA ya va poniendo objetivos, y el resto de los países, por más que no sean los que registren en sus NDCs las emisiones, son los que formulan la política pública para que al final se cumpla esta ruta comercial, ¿no? Entonces, por ejemplo, por más que Europa no registra las emisiones de gases de efecto invernadero, Europa ya tiene mandatos, va como en el 2025, el 5% del combustible de Europa tiene que ser SAF. En el 2050, el 70% del combustible en Europa tiene que ser SAF. Estados Unidos tiene un gran programa coordinado por el EPA, el DOE, el USDA, que es el Departamento de Agricultura y Transporte, que se llama Sustainable Aviation Fuel Grant Challenge, ¿no? Que financia y que también tiene un paquete de medidas que da incentivos muy elevados, entre 1,5 y 1,7 dólares por galón. Esto es unos 50 centavos de dólar por litro para la producción de SAF, que después va a ser reemplazado por un crédito al consumo. Y hay estados de Estados Unidos como California, por ejemplo, que dan casi el mismo monto como incentivo, ¿no? Entonces, uno de Estados Unidos, si vos consumís SAF o producís SAF en California, sumás los incentivos federales y locales y tenés casi $1 por litro, ¿no? de incentivo. Y así lo estamos viendo Estados Unidos, y Estados Unidos apunta a reemplazar el 100% de su combustible fósil en el 2050 por SAF, ¿no? Entonces, al final, los estados nacionales, junto con los contratos de offtake de los privados, están moviendo a que el SAF sea algo masivo. Agustín, ahí hago un paréntesis, un comentario respecto de lo que decís. Creo que también hay algo que se lo escuché decir en la Semana de la Energía a una persona de una aerolínea, un funcionario de una aerolínea, que él decía: en Europa también tenemos una presión de la propia demanda, no solo un mandato obligatorio, sino que la propia demanda está presionando, me está diciendo a mí como compañía qué estás haciendo para descarbonizar. Y es más, en vuelos cortos, en algunos casos ya hay obligaciones de no usar aviones, y en otros casos la propia demanda empieza a no elegir aviones para vuelos cortos por algunos temas de conciencia ambiental, del impacto de las emisiones. Entonces también hay una presión de la demanda para que se trabaje en esto. Hay una presión por el lado de la demanda. Segundo, en general la demanda son corporaciones o población de alto ingreso, entonces es más fácil, ¿no?, canalizar ahí los mecanismos de regulación. En Francia, por ejemplo, todo vuelo que sea menor a 2 horas ya está suspendido y te tenés que tomar sí o sí el tren, ¿no? Entonces, la aviación tiene una presión tal de decir, bueno, nosotros necesitamos descarbonizarnos ya, ¿no? A diferencia de lo que pasó con el resto de los biocombustibles, que fue la oferta la que fue generando su propia demanda, los productores, con políticas públicas, acá hay un requerimiento muy grande de la aviación, digamos, que se tiene que descarbonizar, que muchas veces le pide ayuda a los estados, ¿no?, para que los estados pongan regulación, porque si una empresa focaliza mucho en SAF, puede tener incentivos, si querés, contrario a otra empresa que no utiliza SAF y ofrezca tickets más baratos. Entonces, también hay una presión muy fuerte de las aerolíneas a que los estados dicten políticas públicas para que esto sea parejo para todos, si querés. Parejo para todos, individualmente por aerolíneas, pero también por región, porque no sirve de nada que un país utilice 100% de SAF y otro país no utilice nada, entonces haya sesgo a cambiar las rutas comerciales. Esto, a diferencia del resto de los combustibles líquidos, exige una fuerte coordinación regional por el carácter transfronterizo del transporte aéreo. Y me hace pensar, quizás no lo dejamos para una próxima oportunidad, una próxima discusión, pero me hace pensar mucho en el tema de greenwashing.
Aquí, cuando tú no tienes una regulación muy clara, de repente los incentivos para el greenwashing están presentes, porque de repente las líneas aéreas vienen y dicen, mira, yo necesito ponerle un certificado verde a mi producto, pero a la hora de la verdad, tal vez esto no es tan verde como uno quisiera que en realidad fuese. Así que la regulación también tiene que ver por allí. Sí, la regulación va por ahí. Digo, la definición de SAF es, usted debe disminuir al menos, Corsia te dice un 10% de las emisiones respecto a los fósiles, Estados Unidos te dice 50%, la Unión Europea va también en esa línea, o sea, la vara cada vez va subiendo más. Hoy el problema es la oferta. Digamos, hay poca oferta, entonces estamos, digamos, a nivel internacional se están tratando de implementar algunos mecanismos de book and claim, de balance demand. Por ejemplo, hoy si yo quiero viajar en Estados Unidos utilizando SAF, muchas aerolíneas me dan la opción de pagar el tiquete, el pasaje un poquito más caro y utilizar SAF. En Latinoamérica hoy no tenemos SAF en nuestros aeropuertos, entonces la opción que nos están dando algunas aerolíneas es, bueno, usted pague como si usara SAF acá y nosotros el SAF se lo ponemos a un vuelo en Estados Unidos o en Europa, digo, hasta que tengamos una oferta deslocalizada, ¿no? Pero coincido con tu apreciación y hay mucho para hacer en esa línea. Irónico eso, que en América Latina, que tú nos comentas que es uno de los principales, va a ser, es ya uno de los principales actores, aquí no tengamos el SAF para nuestros propios vuelos. Bueno, con esto quisiera despedir este episodio de Transiciones y Escenarios, conversaciones sobre energía y ambiente. Agradecerte inmensamente, Agustín, por esta oportunidad de conversar contigo. Por primera vez tenemos un invitado que se encuentra localizado en Costa Rica. Eso me alegra mucho. Estamos hablando por primera vez con un invitado que se encuentra en Centroamérica. Bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Luis. Gracias, Mauricio. Un placer. Gracias. Hasta luego.